Muy buenos días, amigos de Política. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos con De Política. Mi nombre es Rodrigo Chitupa y los acompañaré nuevamente en el programa, ¿no? Donde vamos a abordar un tema, ¿no? Que, bueno, también ha tenido bastante repercusión, ¿no? Y sin duda alguna ha provocado también nuevamente un debate, ¿no? Respecto al anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el aumento, ¿no? De impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que en buena medida, ¿no? Algunos economistas han señalado que afectaría un 40% a las bodegas, principalmente. ¿No? Y esto se hace, ¿no? Nuevamente en un contexto donde aún la economía no se recupera, ¿no? Y más aún ante el peligro que supone una segunda ola por la COVID-19, que evidentemente impone bastante incertidumbre, ¿no? A los negocios, ¿no? Tanto de las grandes y medianas y pequeñas empresas, de cómo se vaya a desarrollar este tema. Y para eso tenemos a Rafael Sagnich, ¿no? Quien es gerente de estudios económicos de Comex Perú. Rafael, quería preguntarte por esta medida, ¿cómo tomas este anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas en medio de este contexto, ¿no? Que evidentemente se está dando con el tema de la segunda ola por la COVID-19? Claro, ¿qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación. Lo que quizás también tenemos que dejar un poco en claro, o para que conocimiento de todos, es que esta medida no surge así como que de la nada, ¿no? Digamos, Ujú. existe una resolución ministerial que data de principios del año pasado, del 2020, que de alguna manera te establecía reglas de juego, por así decirlo. Lo digo así porque desde años atrás ha habido bastantes cambios y modificaciones al ISC específicamente para alcoholes, ¿no? Y cigarrillos. Pero bueno, se establece esta resolución ministerial en enero del año pasado, en la cual le daba la posibilidad, no algo mandatorio, sino la posibilidad al mes de ajustar las tasas, ¿no? En función al IPC de determinados bienes, ¿no? En este caso hablando específicamente de alcoholes, que es lo que finalmente se ha hecho. Desde Comex Perú lo que nosotros sugerimos en los últimos meses es, oigan, si bien es cierto, tienen esta norma que data de enero del año pasado y que evidentemente te estás diciendo tú digamos, al privado, oye, por si acaso tengo esta norma que en cualquier momento la puedo utilizar y manéjate en esos rangos, ¿no? Porque estas son las reglas de juego que yo impongo. No, como tú bien decías, no sería un momento propicio para hacer unos ajustes al alza definitivamente para lo que es el tema de recaudación vía ISC, porque afectaría finalmente al último eslabón, bueno, al penúltimo, ¿no? Teniendo en cuenta que el último es el consumidor, el eslabón de la cadena, que son efectivamente los bodegueros, como bien decías, ¿no? Ahora, eh, otra de las críticas por ahí que nosotros siempre cuestionamos a partir de estas modificaciones es el concepto como tal de estos impuestos indirectos, ¿no? El ISC, esa quizás desnaturalización que existe, ¿no? Porque en la práctica, en la teoría, tú tendrías que tener un pago de impuestos que corrija estas externalidades, ¿no? A manera de desincentivar el consumo de estos bienes, pero a la vez hacer algo con esa recaudación, hacer algo con esos montos, ser claros, transparentes y decir, ok, esto recaudado por estos montos que no son menores, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en el caso de la cerveza, pues representa alrededor del 60% de lo recaudado por impuesto selectivo al consumo, y el impuesto selectivo al consumo de la recaudación total es casi el 6%, 6-7%. No son montos pequeños. Estamos hablando de casi 1.600 millones de soles por ahí. Entonces, tú con eso deberías de intentar realmente corregir esa externalidad, ¿no? Esos efectos nocivos que te puede dar el consumo de este tipo de bienes, ¿no? Que en la práctica es lo que se debería hacer, ¿no? Si remontábamos y pensamos en historia, ¿no? Cuando nace todo este tema de los impuestos piguvianos, ¿no? Que lo conocemos los economistas, ¿no? Para efectos de corregir estas externalidades, pues la idea era esa, ¿no? Ujú. Desincentivar el consumo de determinados bienes, o que el consumo de estos bienes paguen una tasa o un impuesto por el hecho del mal que estén ocasionando en la sociedad, que en este caso, pues el consumo excesivo de alcohol y cigarrillos y digamos, las afectaciones que pueden tener en la salud de la población son notorios, ¿no? Eso son evidentes, ¿no? Y entonces,
esa es quizás otra también de las críticas que hacemos nosotros de COMEX, en el sentido de este impuesto se ha desnaturalizado totalmente, ¿no? Y esta subida, si bien es cierto, como repito y recalco, está en orden con esta resolución ministerial, es a todas luces recaudatoria, ¿no? Si revisamos las cifras de recaudación tributaria del año pasado, en general, que caen 17%, la del IGB 14%, la de la renta 14%, la del ISC también 17 punto algo. Entonces, existe la necesidad de cara a un año que no va a ser bueno, rascar la olla, pongámoslo así, ¿no? Entonces, ¿Qué alternativa, Rafael, se hubiera podido adoptar el Ministerio de Economía y Finanzas? lo que nosotros sugerimos desde meses atrás, desde fines del año pasado, e incluso la primera semana volvimos a enviar unas comunicaciones formales al MEF, ¿no? Diciéndoles, oye, está bien, existe esta norma, todo lo que quieras, pero mira la situación en la que estás, ¿no? Si las estrategias de atención a la pandemia desde el punto de vista de no afectar el bolsillo de los ciudadanos es no cargar con mayores impuestos, que es lo que de alguna manera están haciendo, no están cargando con impuestos adicionales para poder financiar lo que se viene, ¿no? O lo que pasó, ¿no? De buena manera han emitido bonos a 100 años, ¿no? Han utilizado reservas, han pedido préstamos al fondo, ¿no? Y efectivamente no han establecido impuestos como los llamados impuestos de guerra, ¿no? A propósito de pandemias y cosas por el estilo. Pero en este caso, en un impuesto indirecto, que por más que el monto sea menor, ¿no? Estamos hablando de, creo que en el caso de la cerveza 006, creo, ¿no? 006, 005. Claro. Eso es para un litro del alcohol en este caso, ¿no? Cigarrillos, la cerveza y otras bebidas alcohólicas. Y hay un temita adicional, al pisco también le han subido, ¿no? Y el pisco, si queremos ver un pie de página al respecto de toda esta discusión, el pisco está asociado mucho más al tema del desarrollo gastronómico, eventos mucho más grandes, ¿no? No es que tú a diario puedas tomarte un pisco sour, una cerveza, ¿no? Está más asociado quizás a eventos multitudinarios, o no sé, ponle matrimonio, cosas por el estilo, ¿no? Y que pero ya ahora venían bastante eso no hay, o sea, claro, eso no hay, exacto. Están bloqueados, el pisco también, como conversaba con los pisqueros, están asociados también directamente al turismo, ¿no? En el ofrecimiento del mismo en los hoteles, esta cosa, y el turismo está, ¿no? Está muy frenado y muy golpeado. Entonces, y le suben también esa tacita, ese monto de recaudación, que definitivamente los va a golpear, ¿no? Y no solamente por el lado de los mayores ingresos que les puedas dejar de generar, sino porque tienen que reconfigurar sus estrategias para asumir parte de ese costo y parte de ese costo trasladarlo al consumidor final, que no queda de otra, ¿no? Entonces, lo que me decías al comienzo, ¿no? ¿Y qué alternativas si hubiesen podido manejar? Nosotros le decíamos, oye, no tocar nada con esta resolución. O sea, si de por sí no quieres darle la posibilidad al privado, a las empresas, de dejar de pagar impuestos por un tiempo, ¿no? Para que no les quites de su bolsillo, tampoco le establezcas nuevos impuestos, ¿no? Ahora, lo que nos van a decir es, oye, pero estoy estableciendo un impuesto adicional, sino que estoy ajustando por una norma que existe y como ha dicho el ministro Mendoza, es para, como lo dijo ayer, anteayer, para asegurar la recaudación real, ¿no? Por efecto de este aumento del IPC de la vida. Ahora, en la teoría eso funciona, pero en la práctica, más aún en un escenario como en el que estamos, puede y de hecho va a golpear, ¿no? Y a esta medida súmale lo que se vendría en los próximos días, ¿no? Que muchos está rumoreando, ¿no? Que probablemente regresemos a fase 2, fase 3, fase 1, o sea, existe esa incertidumbre aún de que por ahí las inversiones en seguridad que puedan haber hecho en las bodegas, o sea, van a regresar a cero, o sea, no se sabe. Sí. Ahora, quería preguntarte, Rafael, por ejemplo, acá estaba leyendo un artículo que ustedes publicaron, ¿no? De Comex, ¿no? Y bueno, señalaba, ¿no? Otra de las potenciales consecuencias del aumento del impuesto selectivo al consumo sería el cambio en el precio de los productos grabados, ¿no? Mencionan ustedes que esto se llevaría a la sustitución de los grabados por otros más baratos. Lo cual generaría una venta de productos adulterados, ese es uno, y lo otro es que la norma también afectará un poco al tema de los combustibles. Quisiera que me expliques esos dos puntos al respecto.
Y el primero, es claro que como cualquier impuesto distorsionador de un mercado, pues lleva a ciertos consumidores finales a optar por elementos, por bienes, ¿no? Más baratos. En este caso, los que no estarían pagando un incremento adicional o incluso los que no pagan nada, ¿no? Que Ujú. serían las bebidas adulteradas, contrabando y demás. ¿Y cómo es que uno puede encontrar esa causalidad o percibir o estimar esa causalidad? Porque, por ejemplo, en el año 2018, cuando se hizo un ajuste del ISC, cuando se esperaba recaudar algo de 1.900 millones de soles, el ISC de la cerveza, el monto como tal, cayó. O sea, algo pasó, y en este caso estamos hablando de un año normal, por así decirlo, ¿no? En el que hubo fiestas, hubo consumo, hubo de todo, Claro. y en la recaudación al ISC de la cerveza cayó en 59 millones. Algo pasó ahí, algo sucedió, ahora habría que hacer realmente un estudio, ¿no? Buscar evidencia respecto del consumo de bebidas de contrabando en sí, o adulteradas, o informales, ¿no? Que existen, para realmente aseverar esa información al 100%, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y pasa en cualquier mercado. Y lo segundo, pues es que efectivamente modificando estas tasas, suponíamos también que podía afectar al tema de combustibles, ¿no? Pero viendo la resolución hoy día en el peruano, solamente se ha tocado las bebidas y a los cigarrillos, ¿no? Mm, ok. Bien, entonces, en síntesis, Rafael, esta medida no es buena, ¿no? En un contexto donde aún estamos, ¿no? Con este tema de la repercusión económica que pueda tener la COVID-19, ¿no? Y entonces, pareciera, ¿no? Que el MEF debería adoptar otra medida, ¿no? O bueno, o dejar las cosas como están, ¿no? Para que finalmente las empresas no terminan quebradas, porque ahorita con el aumento de contagios me imagino, ¿no? Y tú bien sabes, ¿no? Que el Ejecutivo va a tener que tomar otras medidas, ¿no? Como endurecer un poco las restricciones, Sí, ¿no? Eso se ha mostrado en otros países, ¿no? Pero acá, lamentablemente, eso no ocurre, o sea, el gobierno ejecuta dicta las medidas, pero está la necesidad de salir a la calle a trabajar, ¿no? Está la necesidad de las pequeñas empresas de trabajar, ¿no? Aún así, a costa de lo que podría ser un riesgo de que puedan contagiarse de la enfermedad. Ahora, más aún con este tema de que se están viendo las variantes de otros ujú. virus, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? De repente también la variante de Brasil, ¿no? Entonces, está este tema, ¿no? Que esta medida como que lejos de darle se podría decir, un optimismo a estos empresarios, ¿no? Terminan por darle una estocada final, ¿no? A sus proyecciones de acuerdo de que se iban a recuperar este año. Sí, sí, seguramente. Y asociado a eso y lo que mencionabas, quizás derivando a las posibles acciones que se vengan, que se tomen para restringir un poco más la economía o la movilidad de Mm, las personas, seamos claros, o sea, son acciones o medidas que se van a tomar de una forma reactivas y reactivas de alguna manera brusca, ¿no? Y si sin un estudio o estrategias detrás, lo cual mm, preocupa más. mm, Y si le saca la segunda derivada a eso, y pensamos en que existimos personas de que vivimos del día a día, ¿no? Seamos formales o informales, claro. ya pasamos un año, ¿no? ¿Por qué no suponer de que mañana más tarde esa reactividad, esa reacción pueda venir del lado de la población, de un cierto sector que no conoce de leyes, que no le interesa, ¿no? Este sector informal, lamentablemente, que para ellos las normas no existen, y que si tú mañana más tarde los regresas a una fase 1, fase 2 en la cual les impides la movilidad y la venta en el comercio menor, por así decirlo, algo podría suceder. O Claro. sea, hasta incluso, o sea, ya escapando del tema económico, ¿no? Hay que pensar en un tema de impacto social, ¿no? Hasta antropológico, de las reacciones de la gente al ver que tienen que llevar un pan a su casa, ¿no? Que viven del día a día y que les van a limitar esa posibilidad. Y Mm, hemos visto que ese tipo de reacciones existen. Y los seres humanos, y más aún con este encierro que hemos tenido, pues estamos un poco alterados, no lo sé. O sea, hasta esos detalles se tienen que analizar, pero no sabemos si es que los están viendo dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, en los debates, ¿no? Quizás esas acciones reactivas vienen por el lado o vienen asociadas al aumento lamentable de contagios y de muertes y de personas a la espera de una cama UCI, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. ok. Bien, muchas gracias, Rafael Sagnich, por estar en esta nueva edición de Diálogos con De Política.
Rafael Sagnich, quien es gerente, ¿no?, de estudios económicos de COMEX Perú, ¿no?, ha estado con nosotros, le hemos hablado, ¿no?, sobre este anuncio hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al aumento selectivo al consumo, ¿no? Una noticia que evidentemente ha causado muchísima preocupación en las grandes, medianas y pequeñas empresas, Ujú. tomando en cuenta que estamos pasando por una coyuntura muy complicada, ¿no?, con esta segunda ola de la COVID-19. Muchísimas gracias, Rafael, por estar en el programa y hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, Rodrigo. Nos vemos. Hasta Cuídense. luego. Muy buenos días.